Hablaba yo de los palitos. Cuando yo me casé, fuimos a la finca de los abuelitos de mi esposa, que quedaba en Fusa, si no estoy mal. Una finca. Mire, esto es una cosa loca. Eso es una mansión, una quinta, una casa quinta berraquísima. Y el abuelito Jorge Angarita tenía en esa finca varias cosas. Tenía un apartamento aparte de la casa quinta y tenía una cabaña. Entonces, como estábamos recién casados, el abuelito dijo, no, quédense ustedes en la cabaña, mijito. Entonces fuimos y nos quedamos en la cabaña con Andrea. Y entonces, después salimos y, y él tenía, alrededor de toda la finca había bambú sembrado. Y empecé yo a buscar unos palitos de bambú. Y conseguí dos palitos de bambú en esa finca del abuelito Jorge, que además ha sido, yo era una de mis, cuando yo lo conocí, yo dije, yo quiero ser como este tipo. Pero bueno, y entonces yo cogí un palo verde. Estos palos son varitas pequeñas que caben en las manos y no son pues un bambú gigante. No, 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 no. Es algo de unos 30 centímetros y el grosor no sé, no es que no alcanzan es una varita, haz de cuenta, como un esfero, ¿sí? Pero más largo, como de 30 centímetros de largo. Entonces cogí dos palitos de bambú verdes. Los cogí verdes, digamos. Y, y se fueron secando, se fueron secando. Eso siempre yo los cojo así y se van secando. Y la madera pues se vuelve muy buena. Y este palito lo tengo acá, el que cogí en esa finca del abuelito Jorge. El abuelito Jorge ya murió unas 2 semanas después de que mi papá falleció también, en el 2021. Mi papá falleció el 15 de julio y él falleció creo que en agosto o finalizando julio. Eh, um, Tengo una historia bonita de eso también. Tuve la suerte de compartir muchas cosas con ellos. Bueno, eh, este palito yo aún lo tengo. El pequeño, el de la mano izquierda, que es más, digamos, medirá unos 15, si no, 20, 18 centímetros. Y ese sí siempre se me rompe. Pero afortunadamente el largo, que es más complicado de conseguir, este ha perdurado a través de los años, de 15 años. Y la punta del palito se me ha ido rompiendo, claro, porque es bambú, se ha ido rompiendo. Entonces lo que yo hago es que lo meto, lo sumerjo en colbón, claro, en el pegante este de madera, lo dejo secar y le echo esmalte de mis hijas. Entonces, o de Andrea. Entonces le echo esmalte, ahorita está plateado, pero a veces es vino tinto, a veces es azul. Esto es una belleza, esto es una vaina que nadie tiene, pero es que nadie. Y mi hija María Antonia, la mayor, y mi hija Carmen, la menor, heredaron los palitos. Antonia hace palitos. Pero entonces los palitos de Antonia son palitos que es un molinillo blanco de plástico. Una vaina para para batir el chocolate de plástico blanco. Creo que es en la mano derecha que ella lo pone. Y mire, y la mitad de un gancho de ropa negro partido. Esos son los palitos de ella, pero ella hace palitos. Heredó los palitos de mí. Esto es increíble. Y Carmen va empezando a hacerlo, pero entonces ella se angustia y se hace lo mismo que yo hice con mi mamá. Esto es una belleza. Heredó los palitos, pero que esto no existe, esto hay que contarlo. ¿Sí? Y entonces yo empecé a hacer con, con varitas del árbol de cerezo de mi casa. Tuve miles.
Y después este del abuelito es el que más ha durado, es bambú. Y el palito de la mano izquierda, tuve uno durante mucho tiempo de acá, de cerca del barrio, no puedo decir dónde vivo, evidentemente, pero por acá cerca, yo los consigo, hay muchos parques y yo los consigo. Pero ese me duró, el de la mano izquierda, por lo menos por ahí unos 8 años. Y hace un mes, me acuerdo que fui con Carmen, hace un mes o 2 meses se me rompió, me senté encima del palito y me rompió. Yo le dije a Carmen, a mi hija menor, le dije, acompáñame al parque a buscar palitos. Y conseguí uno buenísimo. Entonces ella me vio en el proceso de cazar palitos. Y es, no, este no está lo suficientemente recto, este sí, este no sé qué. Y yo hago palitos. Un amigo el negro de mi primo, ya viviendo, esto fue en el año que 2003 por ahí. Un amigo que se llamaba Diego, si no estoy mal, creo que sí. Y él era artista plástico de los Andes. Pero Diego trabajaba con plastilina y hacía unas obras de arte en plastilina magníficas de exposición. Equipos de fútbol, todos en plastilina, todos los jugadores, pero unas vainas, una locura, una locura. Y Diego, y yo estaba abajo haciendo palitos una vez. Y claro, de mis músicos y mi vaina, y que entonces el man nace y estudia y entonces crece y muere y tiene una esposa y entonces compone no sé cuántos discos y no sé qué vaina. Y todo en inglés y en francés y en portugués. Entonces empecé a aprender una cantidad de idiomas como Álvaro y como Luis, pero ellos recitaban en la sala caminando y dando vueltas como locos, ¿no? Hablando en idiomas. Y yo aprendí a hablar muchos idiomas haciendo palitos. Entonces yo veía entrevistas, por ejemplo, a los 14 años. Yo hablaba inglés. Bien, lo hablaba bien, digamos. Pero empecé a ver entrevistas, por ejemplo, del álbum Euthanasia, que salió en el año 94. Yo tenía la edad que tiene María Antonia, tenía 14 años. Este álbum salió el 31 de octubre de Megadeth, de la banda Megadeth. Y empecé a ver esa entrevista, me acuerdo, empecé a ver esa entrevista de Dave Mustaine y de los músicos, bueno, Nick Menza, David Ellefson y Marty Friedman, y empecé a ver el Making of Euthanasia, se llamaba. Y me aprendí la entrevista de memoria, todo lo que decían, las respiraciones, las risas, todo lo que hablaban. Y empecé a aprender muchísimo inglés. Y empecé a hacer muchísimos palitos en inglés. Y ahora yo no hago palitos en español, es que no los puedo hacer. Entonces yo hago palitos en francés, entonces practico todo el francés, entonces hablo perfecto francés, porque además mi papá también me pagó ir a la Lyon Française, también viajé a París mucho tiempo, estuve en Bélgica. Entonces, entonces aprendí francés, algo de italiano hablo, algo de checoslovaco hablo, algo de checo, hablo algo de alemán y portugués. Entonces hablo pues a la perfección inglés, francés y portugués. Estaba aprendiendo japonés, algunas cosas. Estaba aprendiendo esto de mandarín, si no he podido aprender. Pero me gustaría, mis hijas por ahí hablaron alguna vez mandarín, aprendieron algunas cosas. Mm, pero yo aprendí fue haciendo palitos, hablando duro, hablando como un loco, como un loco. Entonces la historia de Diego, retomándola, la historia del amigo del negro, era que yo estaba haciendo palitos abajo, en la sala. No, en la sala no, al lado de la cocina. Que eso está también en el video, tengo que postearlo. Estaba haciendo palitos y me escondía detrás de un, de una cómoda donde ponía mi mamá muchas porcelanas Yadro y Capo di Monti, cosas que tenía muy finas.
Pero entonces yo me escondía ahí detrás para que Diego no me viera porque había visita, a mí me daba pena. Y ya después ellos siguieron allá en la biblioteca, estaban allá leyendo, no sé qué, la biblioteca quedaba en la subida de la escalera donde había un cuadro de Luis pintado. Ya ahora cuento de eso, pero bueno. Era Luis, pero no escribiendo, sino pintando, que lo hizo el maestro eh, Arturo de Narváez, que es el primo de Eduardo Narváez, mi ingeniero de sonido tan querido, lo quiero muchísimo. Y Arturo de Narváez, que era el primo de Eduardo, pintó ese cuadro en homenaje a Luis, pero era un cuadro que era una pared completa, Luis con una manta en la cabeza, pintando un cuadro. Pero Luis era escritor, él no era pintor. Pero era un cuadro bellísimo. Yo no sé dónde está ese cuadro. Ese cuadro lo tiene la nena. El cuadro lo tiene mi tía. Eso es uy, qué espectáculo tan gigante. Y ese estaba en la subida de la escalera. Pero era la cara de Luis, es que era Luis. Realista, un cuadro realista realmente. Entonces subí y, y bajé. Y entonces como que Diego vio que yo estaba abajo y empezó a parar bolas y dije, pero sí, sí, le dijo al negro, digo, pero oye, pero es que Mono está solo. Entonces yo dije, no, entonces Diego le dijo, es que yo pensé que yo estaba loco, pero no, ese man está loco, ese man sí está loco. Y entonces el negro vivía muerto de la risa. Por ahí me tomaron una foto haciendo palitos, yo no sé dónde estará esa foto, una belleza foto. Y es algo muy pintoresco y muy lindo, y muy lindo, y muy lindo, muy lindo. Pero entonces yo vivía en otro mundo. Yo vivía en mis palitos, en mis libros, vivía en mi música. Y después logré que el bajo eléctrico, que era un Samick, después era un Linko, no, era un Samick, y después yo lo cambié por este Ibanez que tengo acá, que ya está dañado, claro, tengo que mandar a arreglar, un Ibanez 6 cuerdas. Todos los bajistas del país han tocado en ese bajo, todos. Juan Sebastián Monsalve, Lucho Guevara, este Pocho, eh, alguna vez se lo presté, yo no creo que se acuerde, pero alguna vez de pronto el Chato tocó aquí. Ese bajo es una belleza, pero ya está dañado, tengo que arreglarlo. Aquí, César se lo va a llevar a mi luthier, que es un berraco. Mm, y ya después logré que este bajo, Ibanez, fueran mis palitos, ¿no? Entonces yo ya estudiaba y 18 horas yo sudaba tocando. Y, no, y ya me volví, fue bajista eléctrico y tocaba piano todo el día. Me acuerdo haciendo especies, primera especie, segunda especie, tercera, cuarta especie de música del medioevo, estudiando en la Javeriana y escuchando el disco de Dream Theater y haciendo palitos y creando esas especies. Era una belleza. Las especies son los principios de composición de partitura antes de que se desarrollara la música del barroco. También haciendo corales de Bach, haciendo todo eso en la Javeriana a punta de palitos, a punta de palitos. Entonces, mi vida ha crecido. Mire, yo no me puedo, mire, un día perfecto para mí es levantarme a las 4:30 de la mañana. Un fin de semana, claro, porque me toca llevar a los niños al colegio. Pero si los niños no van al colegio, me toca 4:30 de la mañana hacer palitos con una guitarra eléctrica al lado. Una guitarra eléctrica, estudiando guitarra eléctrica, eh, una jarra de café que pueden ser 14 litros, no me interesa, y bien negro, bien estilo árabe, así el café tostado quemado, feo, así es que me gusta a mí. Y los palitos, y ver el amanecer, y hacer todas las historias. Y entonces ya duro 4 horas tocando y haciendo palitos, haciendo todo eso, ya más o menos a las 8:30, 9 de la mañana, yo ya
me paro y me voy al gimnasio. Entreno 2 horas allá y me devuelvo y sigo. Y sigo el día, pero ya no vuelvo a hacer palitos. Porque ya cumplí, ya hice palitos. Ya hice palitos. Porque no se puede volver el ocio que era cuando yo era niño, claro. Entonces ya empiezo a trabajar y a, hacer, y a componer y a hacer otras cosas y ya a calentar bajo eléctrico de 6 de 4 de 5 con trabajo. El contrabajo yo es una belleza. Esa vaina. Con trabajo uno como que no se le olvida por la noche y vuelve y lo aprende por la mañana, ¿no? Porque es que eso es lo que dice Stanley Clark y eso es lo que yo digo. Es que uno se levanta a coger el contrabajo y se le olvidó todo. Pucha, pero es que no puedo mover los dedos. Entonces toca domarlo otra vez. La señora gorda, le digo yo, que es una señora gorda. Entonces yo tocando y entonces ya empiezo ya a calmarme. Y con el sonido, ¿no? Del contrabajo, que es eternamente 7 horas estudiando arco. Entonces, eso es lo que yo hago en la vida. Palitos, estudiar música, leer y tomar café. Yo es que no hago nada más. Y mis palitos son, el palito pequeño ese sí es consumible. Decían, no, eso es consumible, ¿no? Como los cables o las baquetas de las baterías. Eso es un consumible, eso se puede dañar. Pero el que sí no se puede dañar es el largo, el de la mano derecha. Ahorita tiene esmalte plateado. Pero si medio se empieza a acabar el esmalte y Antonia o Ana Lucía me traen un esmalte rosado, pues es rosado. ¿Por qué qué más? Entonces, esa es la historia de los palitos. Esa es la historia de mi gran adicción. Yo no fumo, no meto droga y no tomo. Hace más de 15 años yo no meto. Bueno, una cerveza, par de cervezas ahí cuando salgo a tocar con los amigos. Pero yo no tomo, o sea, un trago, yo no tomo, bueno, hace por lo menos 15 años. De sentarme a tomarme pues una botella de whisky, y así, no, eso no. Y entonces, esos son los palitos. También me acuerdo que en ese patio, el patio de la casa, yo una vez, estando en la universidad, yo sembraba muchas matas de marihuana. No, esto fue en el colegio todavía. Joseph, mi amigo, me daba matas de marihuana, pepas de marihuana, él despepaba pues la flor, ¿no? Y me daba las pepas. Y yo sembraba y todas eran macho, ¿no? Todas eran de las chiquitas que son bonitas, esas son macho, esas no sirven para nada. Y un día sembré una pepa en la mitad del patio, en la mitad del pasto, o sea, al frente del cerezo. Y era hembra. Entonces, era una mata de 15 centímetros de alto, no más de 15 centímetros, con unas hojas de 15 centímetros de diámetro. Entonces yo dije, no, esta es hembra. Y creció esa mata por lo menos unos, ¿qué dirían mis amigos? ¿Qué diría Diego Melo de esto? Yo creo que la altura de esa mata era unos 2,60 m, por ahí, 2,60 m. Y era una mata que ocupaba todo el hijo de pucha, esa mata era gigante, ala. Una marihuana y mi mamá venía feliz, ¡ah, la matica de marihuana! ¡Qué felicidad! Mi mamá era feliz. Y un día cayó un aguacero con granizo y todas las hojas se cayeron y quedaron solo los moños, quedaron solo los moños. Y entonces, entonces muchos amigos eran felices, no, mono, ahora sí venimos acá a la casa. Claro, yo no sabía cómo coger esa vaina, ni cómo fumarla, ni esas vainas, pues de la de mi casa. No, yo no. Y después un día le dio ese gusano churrusco, ¿sí? De los negros, peludos, bonitos, y se comieron, y esos gusanos se comieron todos los moños. Y la mata se dañó, pero duró ahí por lo menos unos 5 años.
la mata de marihuana. Y me acuerdo que un vecino decía, uy, ahí tienen una mata de marihuana, terrible. Y yo, no, terrible, no, una belleza son esas matas. Es un espectáculo. Y entonces eso pasaba en el patio de mi casa. Estuvo el pino que sembró Rodolfo también mucho tiempo. Yo creo que ese ya después se dañó, tal vez. Pero también, pues un pino, esa vaina era que tocó cortarle el cogollo, yo no sé cómo se llama eso, la parte de encima para que no siguiera creciendo. Ese patio era una berraquera, una belleza. Y ahí donde estaba la mata de marihuana, había un sifón donde uno botaba, mi mamá salía a botar el bagazo o el cuncho del tinto que llaman, ¿no? El cuncho del café lo botaba en ese sifón, claro, porque era un sifón grande. Y me acuerdo las ratas tratándose de salir por ese sifón. No, no se podían salir porque no, pues estaba cerrado. Pero alguna vez, alguna que otra vez se veía una rata de vez en cuando ahí tratando de salirse. Claro que sí. En mi casa, por ahí, unas 3 veces vi una rata. 3 veces en los 32 años que viví ahí. Y no, a pesar de ser una casa tan grande, no, no, no vi. Vi una rata una vez porque estaban en una obra en la casa de al lado. Entonces llegué, subí las escaleras, venía yo de un concierto de Iron Maiden. Esto fue, ¿cuándo fue el concierto? El primer concierto de Iron Maiden que hubo acá en Colombia, no me acuerdo, cuándo fue, 2008, 2007, 2006, ¿cuándo fue? Yo no me acuerdo cuándo sería. Pues llegué del concierto de Iron Maiden y subí y entré al baño. Y yo sí vi una sombra. Se metió detrás de la caneca. Y yo es porque no puedo decir groserías en el podcast, porque soy muy grosero, pero... Y bueno, y entonces prendí la luz y apenas prendí la luz, empecé a orinar y detrás de la caneca salió una rata gigante y yo... ¡Ah! Pegué un grito tenaz porque a mí odio las ratas, no me gustan. Y mi mamá, ¿qué pasó, monito? ¿Qué pasó? Y fue que la rata se salió del baño y se metió debajo de la mesa del teléfono, le decían. La mesa del teléfono quedaba afuera del baño, casi que bajando las escaleras. Entonces, después de la mesa del teléfono, pues era un precipicio del segundo piso al primero. Y yo, puta, se bajó. Y no sé qué. Entonces llegué y bajé las escaleras y miré. Y no, y búsquela, y búsquela, y búsquela. Cuando volví a subir otra vez y vi, estaba, estaba debajo de la mesa del teléfono. Y empezó la rata a coger espacio, ¿no? A aprovechar el espacio y, y empezó a irse por todo el corredor, desde la mesa del teléfono que quedaba al frente del baño y entre el baño y el cuarto de mi mamá, se empezó a ir hasta el fondo al cuarto de la nena. Porque el cuarto de la nena quedaba ya después del corredor, muy lejos, porque era un corredor literalmente angosto y largo. Y caminó todo el corredor. Entonces yo fui, y ya después sacamos al perro, después llamamos a un vecino. El vecino fue y la mató allá en el baño de la nena. Bueno, eso fue tenaz. Pero en la casa nunca hubo ratas. En donde Alicia Tume sí había ratas. Alicia Tume, la que les digo que iba a mi visita, una matrona muy querida, muy querida. Era casi, eso casi no hablaba español, era árabe. Y en la casa de Alicia Tume sí había ratas, porque el patio, que era muy parecido al de la casa de mi mamá, o al caso de la Jig de Faduita, de mi Jig de Fadua, eh, había muchas también, los mismos árboles, había brevas y brevos y no sé qué, y papayuela y bueno, todas esas vainas. Pero ella casi no limpiaba, ala.
o estaba muy lleno de matas. Entonces ella sí tenía Chepe Rayo, que era el gato que se comía las ratas. Pero en mi casa nunca hubo de eso. Y era que mi mamá y Luisita y la nena hacían mucho oficio todo el tiempo. Esa casa era una belleza era. Era una belleza. Pero entonces es la historia de los palitos, la rata y la mata de marihuana.